Hola, somos Jorge, Ala y Oscar y vamos a presentar nuestro trabajo sobre el Imperio Romano de Córdoba. Templo. El templo era un lugar de culto a los dioses en la antigua Roma. El templo era el edificio que más importancia tenía para la ciudad. Tenía una función religiosa política de dar culto a sus unidades de protectoras, y en época imperial al soberano. El templo romano era un lugar de culto a los dioses en la antigua Roma. A través de los años fue modificando su estructura, que en su origen tenía una base entre la cera o templo etrusco y el pórtico de columna del templo griego. Falta de un templo. Una cera, del latín cámara pequeña, es la cámara interior de un templo en la arquitectura clásica, o una tienda que mira hacia la calle en la arquitectura romana. En Roma, el epistolamo tenía el nombre de pórtico. Esta palabra no se aplicaba exclusivamente a los templos. Se empleaba a menudo para designar una cámara posterior en las casas de los simples particulares. Un pórtico es un espacio arquitectónico conformado por una galería de columnas, adosada a un edificio. En el templo romano, el pronao es originalmente muy profundo. Como derivación de la arquitectura etrusca, además, el templo se encuentra elevado sobre un alto podio, al que se accede mediante una escalinata frontal, o con escaleras laterales opuestas. Originariamente está elevado sobre un podio y contaba con 6 columnas exentas de tipo corintio en su entrada. Frente a este se levantaba el ara o altar. Templo de Córdoba. Se trata del único edificio de uso religioso de época romana que ha sido identificado de una forma clara hasta este momento en Córdoba. Sus restos están situados en el solar que hace esquina entre las calles Claudo Marcelo y Capitulares, en las inmediaciones del actual edificio del ayuntamiento de la ciudad. Desde hacía ya varios siglos se venía detectando en esta zona, que ya en el siglo XVI se conocía con el surgente nombre de Los Marmolejos, abundantes restos arqueológicos, destacando la presencia de mármoles, fustes de columnas, capiteles, etc. Este gran templo cordobés revela, por sus dimensiones, el ánimo ambicioso que albergaban sus promotores, conscientes de la grandiosidad del edificio. Es un templo pseudoperíptero, hexástilo y corintio, de 32 metros de largo por 16 de ancho. Su línea general debió ser muy similar a la que ofrece la mansión Carré de Nimes, Francia, si bien las dimensiones del templo de Córdoba son mayores. Su elevado número indican que se trata de un templo romano de grandes proporciones y, en consecuencia, de gran importancia. De este modo, se calcula que este templo de planta rectangular tendría unas dimensiones de 16 metros de ancho por 32 metros de largo, mientras que la plaza que lo envolvía sería de 60 metros de ancho por 80 de largo. Su construcción se comenzó durante el reinado del emperador Claudio, 41-54 después de Cristo, y se terminó unos 40 años después, durante el reinado del emperador dominicano, 81-96 después de Cristo. Supuestamente estaba dedicado al culto imperial. Sufrió algunas modificaciones en el siglo II, reformas que parecen coincidir con el cambio de ubicación del foro colonial, como el foro provincial de la colonia Patricia fue conocido, título que recibió la ciudad durante la dominación romana. La construcción del templo se inicia con el arrasamiento de todas las estructuras de las fases anteriores. Era un proyecto que contemplaba la edificación de la plaza y el templo que la preside, así como la modificación de la trama urbana de su entorno. En la zona ya había sido encontrados elementos arquitectónicos, tales como tambores, columnas, capiteles, etc. Todo ello de mármol, por lo que la zona era conocida como la Marmolejos. En 1951 se iniciarán las primeras excavaciones, dirigidas por Samuel de los Santos, director del Museo Arqueológico, y Félix Hernández, arquitecto, Antonio García y Bellido. A partir de 1958 se sumó a las investigaciones, y a él se le debe la interpretación de los restos que estaba aflorando correspondía a los cimientos de un templo romano, elaborado sobre un podio. En 1985 se reanudaron las excavaciones, que había quedado antes interrumpida, ahora bajo la dirección de José Luis Jiménez Salvador.